13 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Llueve torrencialmente en la ciudad de Posadas, ¿sabes? Con descargas eléctricas y demás. Así que a tener en cuenta por allí la alerta amarilla que rige según la UPAD para la ciudad de Posadas, prácticamente para toda la provincia, con estas probabilidades de tormenta, y cada vez que se pone oscuro el cielo y generan estas descargas eléctricas, uno comienza a pensar en los granizos y todo lo que eso puede acarrear. Esperemos que no lleguemos a extremos, pero tenga en cuenta por allí, si va a salir de casa, algunas cuestiones como desenchufar artefactos y demás, cerrar las puertas y todo eso, ¿sí? Bien, nos ocupa la siguiente entrevista hablar del Colegio de la Magistratura y una convocatoria realmente muy interesante que habla del avance de la justicia en varias cuestiones que hoy por hoy hacen a nuestro día a día. Sí, te hace el día a día a vos, a tu hijo, a mí, porque pasa justamente por todo lo que se maneja de manera online, las plataformas y demás. Ya te vamos a contar precisamente qué tiene que ver la justicia en todo esto. Está con nosotros la doctora Claudia Gauto, que también forma parte del Colegio de la Magistratura. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Acá tengo que hablar, Sí, ¿no? sí. Muy bien, muy bien. Dejé el auto afuera, así que espero que no caiga granizo. Estamos todos pendientes acá en el estudio. Y sí, creo que muy acertada tu introducción en el sentido de que esto de lo que vamos a conversar y que desde el Consejo de la Magistratura iniciamos la inscripción de esta nueva figura del fiscal de instrucción con especialidad en cibercrimen, tiene que ver con eso que vos decías, ¿no? Yo miraba, vos hablás y yo miraba tu celular. ¿Tu celular qué tenés? Tu vida, tenés el pago, el banco, el mail, las redes sociales. Y bueno, creo que este paso que se dio en Misiones de la creación de esta Fiscalía Especializada en Cibercrimen es un gran paso, es muy importante, que decía, ¿cómo se resume? Creo que lo que busca es resguardar los datos de los misioneros, porque en definitiva todos son datos, sí. O sea, son datos que cotizan, que se venden, que se compran, que se usan para estafar, que se usan para delinquir. Entonces, desde el Consejo de la Magistratura estamos en pleno proceso de inscripción, que es el trámite previo para el concurso que corresponda para este cargo de fiscal de instrucción con especialidad en cibercrimen. ¿Qué característica tiene que tener esa persona? Bueno, primero que el fiscal, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, cualquier fiscal, y este es un fiscal más, lo que tiene es una especialización, pero los requisitos objetivos son tener, obviamente, título de abogado, tener 2 años de antigüedad en la matrícula o en el cargo de secretario de un juzgado, o 4 años de antigüedad a los abogados que ejercen empleo judicial. Empleo judicial se entiende la no necesidad de tener un título de abogado. Por ejemplo, un jefe de despacho que se recibió de abogado hace 4 años, para ser jefe de despacho no tenés que ser abogado. Si hace 4 años te recibiste, podés concursar. Lo aclaro porque a veces hay dudas en esto. Y el perfil, obviamente, el conocimiento de lo que tiene que ver con el proceso penal, con el derecho penal de fondo, porque es un fiscal de instrucción, entonces tiene que ver con la competencia, con la materia penal, y claramente con perfiles que sean, no decimos especialistas en cibercrimen o en delitos informáticos, pero sí una formación que aborde todos esos temas, claro. Porque a veces hay como una costumbre de que todo lo tiene que resolver en materia penal el peritaje informático, ¿no? O sea, hay pericias informáticas, bueno, pero el fiscal especializado en cibercrimen tiene que saber también por sí solo el abordaje, ¿no? De esto. Y una cosa muy importante que también no nos olvidemos, que hay que, en todo el proceso penal y en todo lo que implique el trabajo de este fiscal, el respeto y resguardo absoluto de las garantías constitucionales. Claro, entonces, todo lo que se hace tiene que tener una trazabilidad, cuál es el sistema que uso, de qué manera yo voy a recolectar la evidencia digital, de qué manera voy a hacer la recolección de la evidencia digital a distancia, que también está prevista en el proyecto de ley. Bueno, creo que una serie de cuestiones que se van a evaluar y se van a ponderar. ¿La edad? ¿Límite? ¿O no hay? Hay que tener título de abogado, está en la ley orgánica, como reitero, del Poder Judicial. Es un fiscal que depende del Procurador General, que es el jefe de los fiscales.
además tenemos un procurador general recientemente asumido, que también creo que va a darle una impronta de trabajo a todo el cuerpo de fiscales y de defensores, creo que yo muy interesante, por una cuestión hasta generacional también, Raquel, ¿no? En esto es muy importante saber que hay generaciones que vienen como más entrenadas en el manejo de la informática. Todos aprendemos, ¿no? Pero creo que hay generaciones que vienen así con otro chip. Bueno, las inscripciones son hasta el 1 de noviembre. Perfecto. El proceso siempre de los concursos en el Consejo de la Magistratura es o sea, hay un proceso de inscripción, después hay un determinado plazo en el que nosotros, a través de la Secretaría, se evalúa que cada postulante cumpla con estos requisitos que yo te decía que hay que tener, del título, de la antigüedad. Se requieren informes también, porque hay informes que tienen que ver con si sos o no deudor de cuota alimentaria, si tenés antecedentes. Un prontuario impecable dentro de todo, ¿no? Sí, es lo que se busca, es lo que ponderamos, siempre buscando la mayor justicia y equidad en el análisis que hacemos. Nosotros en el Consejo de la Magistratura, recordemos que somos 7 integrantes, 7 titulares y 7 suplentes, representantes de todos los sectores de lo que sería la administración de justicia. Están los abogados de misiones, están los fiscales y defensores, o sea, lo que se llama Ministerio Público, los representantes de la Cámara de Diputados, por la mayoría y por la minoría, el Superior Tribunal de Justicia y, en mi caso particular, por el Poder Ejecutivo Provincial. ¿Cómo va a ingerir esto en la vida de la persona que nos está mirando? Mucho y bien, porque el mundo de la ciberdelincuencia, y en esto voy a hablar más que nada como ciudadana, porque hay mucha gente que sabe mucho más que yo, son especialistas en cibercrimen, estudian para eso, se forman. Yo creo que para el ciudadano común, de a pie, que como te decía, tenés todo en tu celular y somos todos víctimas de estafas. Ni hablar lo que pasó hace poco con un diputado, con el ex diputado Quisca. O sea, que en sus dispositivos móviles, en sus computadoras, como resultado de una investigación de una red internacional, se llega a misiones. Imagínate las características que hoy tiene la ciberdelincuencia en el mundo, que es transnacional, que no siempre tiene que ver con un dispositivo, porque también hay repositorios en las nubes. Tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? Con las medidas probatorias que se pueden utilizar. Y todo esto va a ser la materia de este fiscal, siempre, como cualquier fiscal de instrucción, habilitado, coordinado y controlado, sobre todo en el marco de las garantías constitucionales que corresponden, por el juez de instrucción que corresponde. O sea, no es un fiscal. Yo ya hablaba con otro medio, decía, no es ese fiscal de la película, ¿viste? Que parece que encima vemos todo el derecho anglosajón en las películas, que el fiscal tiene otro rol. Acá el que conduce el proceso es el juez de instrucción. Lo que tiene este fiscal es que al tener jurisdicción en toda la provincia, puede articular con cada circunscripción judicial e inclusive ver esto que yo te decía, el cibercrimen y los delitos que se cometen en Internet, en las redes, la vulneración de los datos personales de la gente, no se dan acá en Posadas. Se pueden dar acá, en Iguazú, va para allá, Misiones en particular, estamos en una zona con muchísima frontera con otros países, así que creo que va a repercutir en la investigación, en la prevención. No nos olvidemos que este fiscal también tiene, de acuerdo a la ley de creación de la figura, competencias en lo que es educación, concientización, que me parece también que es muy importante, ¿no? Hay mucho trabajo hecho al respecto, pero creo que cada vez los ciudadanos estamos más vulnerables y también los estados, porque si bien la tecnología es neutra, pero los delincuentes la utilizan para otra cosa. O sea, yo la usamos para algo, para determinada cosa. Los delincuentes, esa tecnología neutra, le dan un valor, le dan un contenido negativo, y creo que este fiscal va a ser muy importante para ese trabajo. Me encanta cómo los eslabones se van enganchando, porque hace
un par de meses se daba a conocer que en cada comisaría se habilitaba, sí, también una comisaría con especialidad en ciberdelitos, ¿sí? Entonces, Exacto. cómo de alguna manera se va armando el eslabón como para entender justamente cómo se da esto. Claro, la ley inclusive prevé expresamente que como la herramienta de trabajo de este fiscal de instrucción especializado en cibercrimen es la SAIC, que también trabaja en la Secretaría de Investigación de Delitos Complejos, que está creada hace bastante tiempo, está rodando hace como 10 años, si no me equivoco, que también, por eso yo te decía, hay mucha gente que sabe mucho más que yo, pero lo que quiero es esto, ¿no? Convocar a las inscripciones y contarles que nosotros desde el Consejo de la Magistratura, que somos el organismo de la Constitución encargado de la selección de las ternas, después el gobernador es el que decide, de acuerdo al procedimiento constitucional, estamos absolutamente abocados a este trabajo. Por eso, en cuanto recibimos la notificación de la creación del cargo, automática e inmediatamente iniciamos el proceso de inscripción. Estamos trabajando fuertemente también para lograr la conformación del tribunal examinador, porque como yo te decía, una vez que se finaliza la inscripción, se aprueba la lista, así se llama, ¿no? Que son todas aquellas personas que tienen, que reúnen los requisitos para rendir. Ahí hay una instancia de un examen escrito, un examen oral, una entrevista personal, o sea, hay todo un proceso y la generación de la terna. Si llegamos este año al examen, todavía no sabemos, pues primero tenemos que terminar la inscripción, 1 de noviembre, reitero, y después, bueno, estamos también trabajando paralelamente en conseguir los docentes que tengan el perfil evaluador que nosotros necesitamos para evaluar a los postulantes. Ya hay muchos inscritos, la gran mayoría tiene ya abierto su legajo digital en el Consejo de la Magistratura. El que no lo tenga, que se anote, en la página del Consejo está toda la información, están los WhatsApp, los mails, todo para consultar, lo que vos decías, los requisitos, y se pueden también inscribir y abrir su legajo. Y quienes ya están inscritos y han rendido, que hay muchos colegas ya en nuestra base de datos, que tengan el cuidado de actualizar sus legajos, ¿no? Porque todo se puntúa, todos los antecedentes académicos, todo es importante. Así que bueno, estamos trabajando a pleno y todos muy involucrados también en el Consejo en poder llevar adelante esta tarea. César, sí, también nos acompaña en la entrevista, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Dos preguntas muy puntuales para la doctora Gauto. La primera tiene que ver con cuál es el valor institucional que usted le asigna al Consejo de la Magistratura en esta provincia y, bueno, cuántos magistrados y funcionarios judiciales se han nombrado a través de este mecanismo de la Constitución en este tiempo. Sí, bueno, el valor institucional creo que está dado en esto que vos decís, ¿no? Casi 300 jueces, fiscales y defensores han accedido a sus cargos por concurso. Creo que eso es también una garantía para la ciudadanía de que quienes ejercen la magistratura y la función judicial han pasado por un proceso de selección que es muy exigente, ¿no? Como te decía, se rinde un escrito, se rinde un oral, hay una entrevista personal. Nosotros también rescato que el 99,99% de estos más de 20 años de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que se puso en marcha en el año 2000 por una reforma constitucional y un posterior referéndum ratificatorio, han sido por unanimidad. Y cuando vemos que la conformación del Consejo de la Magistratura es muy plural, ahí tenés miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los abogados de la magistratura. Ese consenso, esa unanimidad en realidad, me parece que no es obligatoria. O sea, las ternas pueden no ser unánimes, pero como te digo, en el 99,99% de los casos son por unanimidad, porque el proceso es muy transparente, ¿no? Entonces, también a diferencia, por ejemplo, de organismos como el Consejo de la Magistratura de la Nación, los puntajes técnicos son definitorios al momento de la conformación de la terna. O sea, vos tenés que sobre un 100% de puntaje que te permite entrar a una terna, el 75% es tu examen técnico. Entonces, es muy preciso. Marco la diferencia con el Consejo de la Magistratura de la Nación, porque para nosotros es también un valor intrínseco en nuestro Consejo Provincial.
Y bueno, institucionalmente fue un gran paso allá en el 99, cuando Carlos Rovira asume su primer mandato como gobernador. Él fue el que, renunciando a sus atribuciones constitucionales, porque a lo mejor muchos de los que nos ven no saben que antes los jueces, fiscales y defensores se elegían por decreto y por decisión unipersonal del gobernador. Carlos Rovira asume y una de sus primeras medidas es enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la creación del Consejo de la Magistratura, en un momento en el que además eran no más de 4 o 5 provincias las que tenían Consejo de la Magistratura. Muchas hoy siguen sin tenerlo, o sea, seguimos con una discrecionalidad absoluta. Y bueno, el valor es ese, el de haberlo decidido, el de haberlo puesto en marcha, el de continuar en el funcionamiento y sobre todo el Consejo de la Magistratura, ni aún en la pandemia hemos detenido nuestro trabajo, siempre hemos tenido un ritmo de trabajo, trabajamos ad honorem, todos los que estamos ahí, así que bueno, creo que el valor institucional es ese y ojalá que en breve podamos, con el debido respeto a todos quienes ocupan cargos en el Poder Judicial hoy, tener el 100% de los cargos en la justicia misionera conformados por colegas que hayan pasado por el Consejo de la Magistratura, porque hay muchos que están todavía previo al 99, bueno, claro. Entonces, pero creo que el valor institucional es ese. Bien, la segunda pregunta tiene que ver con los jueces de paz, que de un tiempo a esta parte, por una decisión también de la Cámara, del Gobierno, del Consejo de la Magistratura, pasaron a ser, indefectiblemente deben ser letrados. ¿Considera usted que ha sido, digamos, un salto de calidad esto de nombrar jueces de paz en los distintos municipios de Misiones y que sean letrados? Sí, por supuesto. Además eso, César, fue gradual, porque primero los jueces de paz son de primera, segunda y tercera categoría. Entonces hubo como etapas. En una primera etapa la Cámara definió que los jueces de paz debían ser letrados y en consecuencia pasar por el Consejo de la Magistratura los de primera y segunda categoría. Y luego se incorporaron, si no me equivoco, a los 2 o 3 años también a los de tercera categoría, y esto también es un proceso que se está dando porque hay muchos jueces de paz en funciones que son legos o que, si bien son letrados, no han pasado por el Consejo de la Magistratura. Entonces, en la medida en la que van renunciando, se van jubilando, esos cargos se van concursando. Es un proceso además muy interesante porque ahí vos ves cómo los colegas que residen en los municipios se presentan, concursan, generalmente son los que mejor andan porque conocen la realidad local, conocen el vecino, conocen con él el problema. No es lo mismo un juez de paz de Itambé, Guazú que de Colonia Aurora, que asumió recientemente. Entonces, las problemáticas son muy diferentes, es lo que decimos siempre, la justicia del vecino, y siempre nosotros también le ponemos mucha intención en las entrevistas personales a saber qué sabes del pueblo, qué sabes del vecino, qué sabes de la realidad. Y sí, está siendo un proceso de cualificación de la justicia de paz muy, muy bueno. ¿Cuál es el debate que se viene en la justicia? Teniendo en cuenta justamente todo esto que venimos hablando, cómo la justicia se va ayornando a los tiempos que se viven, cibercrimen, ciberdelito, lo de los jueces de paz que se han letrado, todo lo que se fue avanzando. ¿Cuál es el debate que la justicia en Misiones se debe? Bueno, primero yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a alguien del Poder Judicial. Yo no integro el Poder Judicial. Pero es abogada. Sí. Pero en realidad lo que creo es bastante más amplio. O sea, creo que el Estado en su conjunto, y el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, creo que el Estado en su conjunto yo integro el Estado, nos tenemos que actualizar en estas nuevas tecnologías. Actualizar en estas nuevas tecnologías, utilizar sí o sí como herramienta la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tsunami, ya nos pasó por arriba, no es lo que se viene. Ya nos pasó por arriba, nos revolcó y estamos tratando de emerger para ver cómo utilizamos de la mejor manera posible esa herramienta. Así que lo que yo creo es que, dado este proceso de consolidación institucional del Consejo de la Magistratura y de que los cargos en el Poder Judicial se concursan, o sea, vos ya tenés que jueces, fiscales y defensores pasan por un proceso de selección. Creo que está muy avanzado por lo que vemos en general quienes estamos en la profesión, quienes estamos en el sector de los abogados.
la implementación del expediente digital, del expediente electrónico, o sea, de estos procesos digitales. Estamos además en el año de la digitalización y de la despapelización en la provincia de Misiones, así que bueno, claramente el Poder Judicial ha avanzado mucho en un proceso que por lo que hemos visto se tuvo que potenciar en la pandemia, y estar abiertos me parece, como en todos los ámbitos del Estado, hay que estar muy abiertos y tomar las propuestas de los sectores con los que trabajamos, ¿no? A veces quienes estamos en el Estado, es una realidad, nos cuesta, estamos como enfrascados en que lo que hacemos es lo mejor que se puede hacer y no siempre es así. Hay que escuchar con el que se interactúa, hay que escuchar a los colegas, hay que escuchar en definitiva a la persona a la que vos les prestás servicio, que siempre te está dando una idea de cómo mejorar. Entonces creo que el Poder Judicial está también en ese proceso y esto que decía, ¿no? de la utilización, que ya lo están haciendo, pero cada vez más, y formarnos todos cada vez más en el uso de las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial como una herramienta, no tenerle miedo a estas cosas y siempre buscar el fin último, que es proteger a los misioneros, estar al servicio de los misioneros y estar rápidamente al servicio de los misioneros. Porque sabemos, y es una realidad, que hay temas que por lo menos para los tiempos del ciudadano tardan. A lo mejor yo como abogado sé que se hizo lo más rápido posible, bueno, pero la persona que está en su casa esperando la resolución, ni hablar de temas tan delicados como recién te hablaba, de grooming, de abusos sexuales, de violencia de género, esa persona está esperando una respuesta inmediata y es importante el trabajo coordinado y articulado para eso. Bueno, volviendo al tema de este concurso, hasta el 1 de noviembre abierta la convocatoria. Las inscripciones. ¿El examen es online o es presencial? El examen lo estamos haciendo de manera híbrida. No sé en este caso porque tenemos por reglamento, que lo modificamos justamente en la pandemia, tenemos flexibilidad para hacerlo híbrido, o sea, que lo estamos haciendo muchas veces. Entonces el examen escrito se hace por Zoom, los profesores se conectan, se remite el caso y se rinde por Zoom en el escrito, y el oral puede ser presencial con los profesores presentes o también puede ser virtual. Veremos en este caso, cuando tengamos la lista depurada y los profesores elegidos, cuál es el sistema. Gracias por venir, doctora. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, instar a los colegas una vez más a inscribirse en este concurso y a participar. Gracias.